Bueno, pues el libro es Metodología de la Investigación y pues básicamente son donde se encuentran todos los fundamentos de cómo hacer una investigación. El libro pues es bastante extenso, pues, está relativamente interesante, ¿no? Aquí podrán auxiliarse para la materia y incluso pues, lo voy a subir en la plataforma cuando tenga oportunidad, ¿no? Ya les envié las clases, nomás que no, por cuestiones de tiempo no he podido moverle tanto a las materias porque pues, es muy difícil borrar y crear nuevo material, ¿no? Pues igual de todos modos no, está relativamente sencilla, ¿no? Nomás que sí está medio tedioso porque pues básicamente es teoría, ¿no? La clase pasada habíamos visto parte del método científico. No sé si les haya quedado alguna duda o todo haya quedado claro. Ok, pues comencemos la clase en sí, ¿no? En la clase pasada pues les había hecho la mención del método científico, cuáles eran los pasos, las preguntas del análisis de los problemas ambientales, ¿no? Les había comentado pues que el método científico era el proceso estructurado que pues guía la investigación científica y que pues normalmente llevaba pasos, ¿no? Que pues comenzaban desde la observación hasta pues la obtención de las conclusiones y la comunicación de resultados. Les había mencionado lo que era la observación, la formulación de preguntas, el planeamiento de la hipótesis, el diseño y la realización de experimentos o recolección de datos, el análisis de datos que se recopilaban y pues las conclusiones, ¿no? Incluso cómo pudieran comunicarse esta investigación. Les había mostrado pues en sí un ejemplo del trabajo que yo estoy realizando. Incluso ya se le hicieron las modificaciones porque al parecer no cumplían con ciertos criterios. Pero pues hablemos bueno, creo que sí había manejado los tipos de investigación, ¿no? Lo que era la básica, la aplicada y la cualitativa y la cuantitativa, ¿no? Cuando les había mencionado pues que toda investigación científica pues era fundamental de escoger pues todo el tipo de estudio adecuado según la naturaleza de la pregunta que se quisiera responder y que existían varias calificaciones, ¿no? La básica y la aplicada, ¿no? Ya dependiendo de los objetivos y la inmediatez de la utilidad del conocimiento que se buscaba. Pues la otra clasificación pues es la que más conocemos, ¿no? La cuantitativa y la cualitativa. Esto es en base pues a los datos que se pudieran manejar, ¿no? Pues, cuando hablamos de una investigación básica o pura, pues nos referimos a toda aquella que busca generar conocimientos o teorías nuevas, ¿no? Esto sin perseguir pues de manera directa una aplicación práctica inmediata. Ahora sí que, pues principalmente por curiosidad científica y pues para ampliar las fronteras del saber, ¿no? Así que, de acuerdo a la definición que dio en su momento la OCDE en el 2015, pues sí, ellos se refirieron que a la investigación básica pues era un trabajo experimental o teórico que emprendido principalmente ahora sí que pues para adquirir los nuevos conocimientos de los fundamentos de fenómenos y hechos observables, ¿no? Esto pues sin tener en vista pues una aplicación o utilización determinada, ¿no? Cuando hablamos de esto pues podemos dar de ejemplo pues ahora sí que cuando un biólogo que estudia la genética en una planta pues allá endémica en Baja California, ¿no? Que pues que está realizando ahora sí que una investigación básica si el objetivo principal de este es entender ahora sí que sus procesos evolutivos en la especie,
ahora sí que sin necesariamente que piense en un uso concreto para el conocimiento, ¿no? Cuando hablamos ahora sí que en el ámbito socioambiental, pues este estudio pues podría ser la dinámica ecológica de las humedales costeras en Tijuana, ¿no? Ahora sí que cuando me digo esto, pues es entender cómo interactúan las especies nativas, cómo varía la salinidad con las mareas, cuál es el papel del humedal en la inmigración de las aves. Ahora sí que pues esta investigación pues aporta el conocimiento general de la ecología de los humedales, ¿no? Pues ahora sí que cuando hablamos un poco de esta importancia de la investigación básica, pues nos referimos a que ésta sienta las bases conceptuales y factuales de a largo plazo que pueden ser mejores. Muchas veces pues hay avances que se aplican cuando surgen conocimientos básicos obtenidos ya sea de años o décadas antes, ¿no? Un ejemplo de esto pues podría ser el comprender la fisiología de una bacteria o de ambiente extremo, ¿no? Que pues esto pudiera ser que permita usarla para pues la bioremediación de los sitios contaminados, ¿no? Y ahora sí que una aplicación práctica. Volviendo pues al libro, pues hay que volver a también lo que se hacía mención la clase pasada, ¿no? Hay que recordar que pues la investigación es el conjunto de procesos sistemáticos críticos y empíricos que pues se aplican al estudio de un fenómeno o un problema. Pues por ejemplo, aquí nos menciona de los distintos enfoques que se han presentado en la investigación, ¿no? Pudiera ser el empirismo, el materialismo dialéctico, el positivismo, la fenomenología y el estructuralismo, ¿no? Este, pues básicamente estas corrientes pues es de dónde obtenemos el conocimiento, ¿no? El empirismo pues ya nos referimos básicamente en la práctica, en la experiencia. El materialismo dialéctico pues ahora sí que cuando tenemos los resultados y los dialogamos entre nosotros. El positivismo pues ya es como ya lo que está tangible, lo que se puede volver a estudiar con los mismos resultados. Y ahora sí que con la fenomenología, pues como su nombre lo dice, ahora sí que basada en todos los fenómenos que se involucran para cierta investigación. Ya con el estructuralismo, pues ya es la metodología de la investigación como tal, ¿no? Que tiene que seguir ciertos pasos para llegar a los resultados. Ahorita pues vamos a los enfoques, pero sigamos ahora sí que con, con las distintas, con las aplicaciones de lo que venía manejando, ¿no? De las investigaciones aplicadas. Ahora sí que, pues la investigación básica no me refería un poco más conceptual, ¿no? Básicamente era pues manejar un estudio sin un propósito en específico. La investigación aplicada pues es todo lo contrario, ¿no? Esta es aquella que está orientada principalmente a resolver los problemas concretos o a lograr objetivos prácticos, ¿no? La OCDE pues la define como aquella investigación original realizada pues para adquirir nuevos conocimientos dirigida principalmente hacia un objetivo práctico, ¿no? Eh, Ahora sí que en otras palabras podría decir que pues, el investigador aplicado parte de la necesidad o problema definido por la sociedad, la industria, el gobierno, etcétera, ¿no? Aquí pues se busca que los conocimientos permitan pues atender esa necesidad, ¿no? Así que cuando hablamos en el contexto ambiental, pues pudiera ser que casi toda investigación que apunte a mejorar esas condiciones o gestionar los recursos que se considera aplicada. Pudiera ser, no sé, diseñar un nuevo sistema de filtración de agua para eliminar el acérnico en los pozos de una comunidad que constituye, no sé, una investigación aplicada. Aquí puede ser parte de un problema, ya sea el agua contaminada con el acérnico que afecta a la salud y pues buscar pues una solución pues técnica verificable, ¿no? Pues aquí en Tijuana ahora sí que un claro ejemplo de investigación aplicada podría ser no sé, evaluar que les gusta la eficacia de distintos prototipos de biofiltros para depurar las aguas residuales en una colonia que carece pues
alcantarillado. Así que pues en sí básicamente es limpiar el agua. Y ya cuando hablamos del trabajo científico, pues consiste pues en medir, comparar y optimizar los prototipos. No sé, otro ejemplo pudiera ser investigar el impacto de, no sé, una campaña de educación ambiental en la reducción de basura en las calles. Así que en este caso pues hay un problema pues socioambiental, ¿no? Cuando nos referimos a que hay basura en las calles, que pues esto puede terminar en el drenaje fluvial y los ríos, ¿no? Ahora sí que con la investigación aplicada, pues medirá si cierta intervención, ya sea una campaña educativa, está pues cumple su objetivo y funciona pues para mitigarlo, ya sea con encuestas, observaciones directas de limpieza urbana, y pues pudiera ser que la importancia de esto pues tenga un impacto tangible en el corto o mediano plazo, ¿no? Pues estos hallazgos pudieran ser que se traduzcan en tecnología, recomendaciones de política, no sé, procesos mejorados o soluciones específicas, ¿no? Todo con tal de que pues, sea la forma en que la ciencia se vincula directamente con el desarrollo sostenible. Pues, esto respondiendo a las preguntas de pues, cómo se puede arreglar X problema, ¿no? Así que ahora sí que está la distinción, ¿no? De la línea entre la básica y la aplicada, ¿no? Que no siempre debe ser rígida, ¿no? Existe pues un espectro continuo. Un ejemplo de esto pues es que cierta investigación pueda ser básica orientada. Esto, pues, ¿cómo lo explico, no? De que se realiza pues para entender principios fundamentales, pero que pues en un área que probablemente será útil para un fin práctico, ¿no? Luego se hará el estudio detallado de las corrientes marinas, en que la costa de Baja California puede considerarse básico, ¿no? Pero pues al final solamente es informado para el interés aplicado. Ahí disculpen, es que se fue la luz, ¿no? Este, pues les decía la diferencia de básica y la aplicada. ¿Sí me escucho o todavía no vuelve el internet? Ya se escucha. Ok, ok, va a quedar. Sí, ahorita si me llego a cortar es porque ya cambia la red del teléfono al wifi de la casa, ¿no? Okay. Sí, pues básicamente cuando hablamos de la investigación básica o aplicada, pues podemos eh, pues tener esta que se llama investigación desarrollada tecnológica, ¿no? Que pues pudiera ser entendida como la investigación del desarrollo experimental, ¿no? En la que se toman los hallazgos de la investigación aplicada y los lleva pues a prototipos o productos finales, ¿no? Ahora sí que les digo, con este biofiltro que les mencionaba pudiera ser que la investigación aplicada, ¿no? Donde se identifica mejor diseño, el desarrollo experimental, que pues consiste en construir los pilotos a escala real y pues afinar los detalles, ¿no? Aquí Sampieri pues nos muestra la otra parte de la investigación, el enfoque pues cuantitativo, ¿no? Aquí pues podemos ver que Sampieri nos menciona que el enfoque cuantitativo pues es aquel que representa, bueno,
que es secuencial y probatorio, ¿no? Donde cada etapa precede a la siguiente y no podemos brincar o eludir pasos. Así que en el enfoque cuantitativo de la investigación, pues nos dice que el orden es riguroso, aunque pues desde luego se puede redefinir alguna fase, ¿no? Parte de la idea de que pues va acotándose y una vez delimitada, pues se derivan objetivos y preguntas de investigación donde pues se revisa la literatura y se construye pues un marco, una perspectiva teórica. Aquí pues se traza el plan pues para probarlas, donde se miden las variables de un determinado contexto y se analizan pues las mediciones obtenidas utilizando los métodos estadísticos, se extrae una serie de conclusiones. Por ejemplo, aquí nos manejan un proceso cuantitativo, ¿no? En la fase 1 pues tenemos la idea, en la fase 2 tenemos el planteamiento del problema, en la fase 3 la revisión de la literatura, el desarrollo del marco teórico, la fase 4 la visualización de alcance de estudio, la fase 5 elaboración de hipótesis y definición de las variables, la fase 6 el desarrollo del diseño de investigación, la fase 7 la definición y selección de la muestra, fase 8 recolección de los datos, fase 9 análisis de los datos y por último pues la elaboración del reporte de resultados, ¿no? Así que pues hablemos de las características, ¿no? Aquí pues el enfoque cuantitativo tiene las siguientes características. Nos dice que pues refleja la necesidad de medir. Creo que se dejó de compartir la pantalla. A ver. Sí, es que se fue la luz ok, aquí está. Sí, les decía las características. Primero, refleja por la necesidad de medir y estimar las magnitudes de los fenómenos o problemas de investigación, cada cuánto ocurren y con qué magnitud, ¿no? En la segunda, pues el investigador o investigadora pues plantea un problema de estudio delimitado y concreto sobre pues el fenómeno, aunque en evolución pues las preguntas de la investigación pues versan sobre cuestiones específicas. En la tercera característica pues dice, una vez planteado el problema de estudio, pues el investigador o investigadora considera lo que se ha investigado anteriormente, ¿no? Y después se construye el marco teórico, que pues es la teoría que habrá de guiar el estudio, pues de cuál deriva una o varias hipótesis, ¿no? Estas pues cuestiones que va a examinar si son ciertas o no, y luego las somete a prueba mediante el empleo de los diseños de investigación apropiados. Esto es si los resultados corroboran por la hipótesis, son congruentes con esta, ¿no? Luego pues viene la hipótesis que pues, se genera antes de recolectar y analizar los datos. Déjenme les pongo parte del marco teórico para darles un ejemplo de cómo ha avanzado pues, mi proyecto en sí. Les digo, la anterior clase pues veníamos manejando pues las preguntas que se que, que, que pudiera yo manejar, ¿no? Miren, por ejemplo, ya este es el marco teórico en sí. Bueno, creo que es uno porque estuve haciendo varios, donde pues básicamente yo menciono cuál es el enfoque multidimensional del deporte escolar como la estrategia preventiva, ¿no? Aquí está dividida en partes. La primera pues dice la tecnología, cultura de juventud entre la violencia y la esperanza. Ya después en el segundo punto pues abordo cómo la educación emocional y el vínculo comunitario, como las habilidades socioemocionales como el pilar preventivo, ¿no? Aquí pues se fijan pues en los párrafos pues cito autores, ¿no? Dice, el desarrollo de habilidades socioemocionales ha sido considerado un factor protector clave en la prevención de conductas de riesgo. Aquí cito a un autor, entre paréntesis el año del libro de dicho artículo, donde menciona, dice, señala que competencias como la autoconciencia, la empatía y la regulación emocional permiten a los adolescentes enfrentar entornos hostiles sin recurrir a la violencia, ¿no? Ya después sigo haciendo mención, por ejemplo, en el otro párrafo ya menciono a otro actor, Goleman aporta, bla, bla, bla. Luego dice, en ese sentido, prácticas deportivas bien dirigidas como documentadas por La Moneda, o sea, un autor que mencionaba que se permite transformar la frustración en la disciplina, ¿no? Y aquí sigo haciendo mención de autores pues para darle aporte a mi investigación, ¿no? Por ejemplo, aquí cuando
cuando se mencionan varios autores en el mismo artículo, pues se pone aquí en la parte donde dice Olavarria et al, significa que son varios, ¿no? Pero el principal pues es Olavarria. Y les digo, por ejemplo, en el tercer párrafo hago mención de el deporte como espacio político, justicia social, memoria y resistencia. Luego viene otro apartado donde dice ética comunitaria y corresponsabilidad. Y por último, pues ya la referencia, ¿no? Aquí, pues, por ejemplo, todo tiene que ser en formato APA. Incluso si se saca en internet, pues hay que ponerle el enlace. Estoy buscando. Mire, por ejemplo, la parte donde puse Olavarria et al, pues aquí era Olavarria, Tocornal y Manzano. Eran tres autores, pero pues para no poner todos se pone de esa manera, ¿no? Igual eso lo veremos en el apartado de referencias, pero entonces ya dándoles un ejemplo del marco teórico, cómo está realizado, ¿tienen alguna duda? Ok. Les decía en las características del enfoque cuantitativo, la recolección de datos. Esta pues se fundamenta en la medición, donde pues se miden las variables o conceptos contenidos en las hipótesis, donde pues esta recolección pues esta recolección se lleva a cabo pues para utilizar procedimientos estandarizados aceptados por una comunidad científica. Así que pues para que una investigación sea creíble o aceptada por otros investigadores, pues debe demostrarse que se siguen tales procedimientos, ¿no? Ahora sí que con el enfoque cuantitativo pues se pretende medir ahora sí que los fenómenos estudiados donde se puedan observar o referirse al mundo real. Ya la Z característica pues nos dice que pues debido a los datos que son producto de mediciones pues se deberán representar mediante números, ¿no? Cantidades, y se deben analizar con métodos estadísticos. En la séptima característica pues dice en el proceso se trata pues de tener mayor control para lograr que otras posibles implicaciones, ¿no? Ahora sí que para que no se deseche en sí la hipótesis y no se excluya la incertidumbre o minimice el error. Déjenme cambiar al. Vamos a volver a compartir pantalla. La otra característica nos dice que pues los análisis cuantitativos pues se interpretan pues a la luz de las predicciones iniciales, esto pues hablando de la hipótesis tal cual y de los estudios previos como la teoría, ¿no? Esto lo veíamos en el marco teórico. Después la interpretación que pues constituirá la explicación de cómo los resultados encajan en el conocimiento existente. Ya después vendrá la investigación cuantitativa, que pues deberá ser objetiva, lo más objetiva posible, donde pues los fenómenos que se observan o miden pues no deben ser afectados pues por el investigador, quien pues deberá evitar en lo posible agregar sus temores, creencias, deseos y tendencias que pues influyen en los resultados del estudio, ¿no? Lo otro pues está que pues, los estudios cuantitativos pues seguirán un patrón predecible y estructurado que pues deberán estar presentes que las decisiones críticas sobre el método que se toman antes de recolectar los datos, ¿no? Luego vendrá que en una investigación cuantitativa pues se intentará generalizar los resultados encontrados en un grupo o segmento a una colectividad mayor. También pues se busca que estos estudios pues se puedan replicar, ¿no? O sea que si hay un estudio por sobre Tijuana, Baja California, pues o sea que
que se vuelva a hacer lo mismo y va a tener casi los mismos resultados porque pues la población no ha cambiado tanto que digamos. Que pues al ser seres humanos pues siempre va a variar todo esto, ¿no? Pero si nos bajemos a preguntas y todo esto, pues podremos hacer un estudio de análisis para hacer las comparaciones, ¿no? Incluso se lo mencioné en mi trabajo de la maestría que pues yo lo estoy poniendo de 2014 a 2024. Pudiera ser que si lo agarro del 2003 al 2013, pues puede haber una distinción, ¿no? De esto pues ya vemos que pues hubo muchos cambios de gobiernos y estuvieron otros representantes en ciertos partidos, ¿no? Pudiera ser, ¿no? Pero pues ya hablando de investigación tal cual, pues vemos que la delincuencia en México pues, ha abordado desde los 60 para arriba. O sea, no es como que podamos culpar a los gobiernos por ello, ¿no? Continuando con las características, aquí en la número 12 nos dice que pues los estudios cuantitativos pues pretende pues que se confirme o predizca los fenómenos investigados pues buscando las regularidades y las relaciones causales entre los elementos, ¿no? Esto que pues, pues la meta es que sea la formulación y demostración de teoría, ¿no? Así que la otra característica nos dice que pues debe de tener un riguroso proceso, ¿no? Ya lo veíamos arriba con la imagen de los conceptual. Pues lo volveremos a ver para que pues no nos quede claro y no se nos olvide tan rápido. La otra se nos dice que pues debe haber lógica y razonamiento deductivo, ¿no? Que pues estas derivan de las expresiones lógicas denominadas hipótesis, ¿no? Que pues el investigador deberá someter a la prueba. Pues cuando hablamos de la investigación cuantitativa, pues pretendemos identificar pues leyes universales y causales, ¿no? O sea, de que básicamente tenemos un tema en especial y pues de eso no va a cambiar mucho que digamos. En la otra, pues nos dice que la búsqueda cuantitativa pues ocurre en la realidad externa, ¿no? Al individuo, ¿no? Ahora sí que conviene pues explicar cómo se concibe la realidad con esta aproximación a la investigación. Ya después se siguen abordando otras cosas, pero volvamos a estos métodos que se nos menciona de un proceso cuantitativo, ¿no? Le digo, pues estaba compuesto en 10 fases. La primera, luego otra vez, la idea, luego el planteamiento del problema, luego la revisión de la literatura y el desarrollo del marco teórico, después la visualización del alcance del estudio, la elaboración de hipótesis y definición de variables, el desarrollo del diseño de investigación, la definición y selección de la muestra, recolección de datos, el análisis de los datos y por último pues la elaboración del reporte de los resultados. Aquí se nos muestra otra imagen, así que hay una relación entre la teoría, la investigación y la realidad en el enfoque cuantitativo. Pues, por ejemplo, aquí dice la primera realidad, la realidad subjetiva, ¿no? La interna y la externa. O sea, tenemos la interna del lado izquierdo y la externa del lado derecho. O sea, de todo lo externo, pues nos menciona pues, la realidad de los fenómenos, ¿no? En la interna, pues nos habla del sujeto que está en sí investigando. Por ejemplo, nos ponen las creencias, que es la hipótesis del investigador, donde pues se aceptan las creencias del investigador como válidas y se prueba la teoría, ¿no? Donde también pues pudiera ser que no coincidan o no coincidan. De hecho, pues ahí tienen con flechita, ¿no? Pues básicamente debe de haber un interés entre el investigador y su investigación. Por eso les decía que a la hora de escoger su tema de, en la materia, pues sea algo que les interese, ¿no? Si a mí me gusta la música, pues voy a investigar algo pues referente a la música. Si me gusta el medio ambiente, pues va a ser con respecto al medio ambiente. Por ejemplo, en su momento cuando me tocó hablar de escoger mi tema en la universidad, eh, en la materia de métodos de investigación, o no recuerdo cómo era el nombre de la materia, pues yo escogí
pues ahora sí que cómo había evolucionado la narcocultura, ¿no? Desde Caro Quintero. Ya después el maestro hizo el comentario de que pues abarcaba demasiados años y que tenía que escoger un rango para poder delimitarlo, por pues decir de Caro Quintero para acá, pues estamos hablando de casi de los 80, del 80 hasta el 2020, pues 40 años de todas estas personas que estuvieron involucrados en el narcotráfico y fueron distintos cárteles que sucedieron y pues sí estuvo medio larga la investigación. Por eso que pues hay que delimitar el tema, ¿no? Ya investigando, ya teniendo más conocimiento, pues ya me di cuenta que pude haber escogido solamente del principio de todo y solamente quedarme ahí, ¿no? Ya después de que si se hicieron más facciones, se hicieron esto o lo otro, pues ya estuvo de más. O sea, pude haber hablado de solamente el comienzo. Igual ahorita estoy viendo que pues hay más alumnos que la última vez. Pongan su nombre en el chat, ¿no? Para pasar lista de una vez. Comenzando por apellidos. Torres Negrete, no viniste la clase pasada, ¿verdad? No, profe, es la primera vez que entro. Ok, sí, ahorita te comento. Sainz Ayala tampoco, ¿verdad? Sí, también es la primera vez. Ok. Sí, si tuvieron oportunidad de revisar la clase que les mandé al grupo de WhatsApp, pues ya más o menos están enteradas de lo que se abordó. Si no, pues de todos modos se les cuenta brevemente, ¿no? Se les comentó que la actividad integradora iba a ser el 40% y las tareas que básicamente era un proyecto de investigación el 60%. Según yo tengo entendido que era de esa manera. Les digo, pues básicamente la tarea se iba a hacer por partes para que al final cuentas todo formara pues un proyecto final como quien dice, ¿no? La actividad integradora quedaba segundo término, pero pues al final de cuentas tendría que ver ya con su carrera en sí, ¿no? Les decía que este proyecto pues podría ser de una investigación a su gusto. Pues, les mostraba pues en ejemplo pues mi trabajo de maestría que pues básicamente es lo mismo, ¿no? Pero ya tiene que ser más extensa pues a nivel maestría. En mi tema pues es el impacto del deporte escolar en la prevención del delito, delimitado al 2014-2024 en Tijuana, Baja California. Sus compañeras pues ya me habían dado pues más o menos qué les gustaría investigar, todos que quedó pendiente. El miércoles sí, bueno, sí iba a habilitar yo voy a habilitar la tarea en la plataforma para que suban el planteamiento del problema. Ahorita les voy a poner pues más o menos qué era lo que buscaba, ¿no? Les digo, pues esta relativamente está sencilla porque pues nada más es plantear el problema, ni siquiera es comenzar la investigación. Ya si se arrepienten y la quieren ubicar, pues sin problema, ¿no? Déjenme les pongo. Uh, sí, miren, por ejemplo, ese es el ejemplo, ¿no? Impacto del deporte escolar en el desarrollo de habilidades socioemocionales como estrategia de prevención del delito en adolescentes de secundaria en Tijuana. Ese es mi tema, cómo lo delimito. Básicamente hago énfasis de qué es lo que quiero investigar. Pongo pues cuál es el problema en sí de la investigación, o sea, por qué lo quiero investigar. Luego hago pues las preguntas de la investigación, ¿no? Pudieran poner las preguntas secundarias, pues les digo aquí la pregunta principal que yo abordé, pues en qué medida la participación del deporte escolar pues se influye en el desarrollo de habilidades socioemocionales asociadas a la prevención del delito en adolescentes de secundaria de Tijuana, ¿no? Básicamente es el título de la investigación.
Pues sería en sí eso. Ya después les voy a poner de tarea que me pongan los objetivos, pero la tarea del miércoles básicamente es eso, nada más el tema, por qué debería investigarse y cuál es la pregunta de investigación. Ya después de la siguiente semana, pues me pondrán cuáles son los objetivos, la hipótesis y la justificación del tema, ¿no? Les digo, eso ya es un poco más extenso y más complicado, pero relativamente lo mismo, ¿no? O sea, tenemos un objetivo general, o sea, por ejemplo, aquí yo pongo analizar el impacto de la participación sistemática en el deporte escolar. Pongo objetivos específicos que pudiera ayudar, ¿no? En mi investigación. En la hipótesis, pues es lo que yo creo que pudiera pasar, ¿no? O sea, aquí digo que pues la participación constante pues fomenta que se desarrollen habilidades como tal y tal, para que pues al final de cuentas se disminuya la probabilidad de que se involucren en el delito, ¿no? Es lo que yo creo. Ya después lo justifico donde pues pongo, por ejemplo, en mi investigación, pongo pues ahora sí que cómo es el contexto de la delincuencia en Tijuana, en Baja California y pudiera mencionar hasta de México, ¿no? Pero como mi contexto es Tijuana y Baja California, pues entonces me voy a manejar en eso. O sea, y aquí pongo ya las referencias. Entonces les digo, en sí, la tarea que van a traer para el miércoles, que voy a estar subiendo más al rato a la plataforma, pues es eso, ¿no? El, el tema que decidieron investigar. Este, ¿Dudas hasta aquí, las que no vinieron a la clase pasada? Yo, profe, cualquier tema tiene que estar delimitado por un tiempo, como el de usted de 2014 a 2024. Pues de preferencia, porque les hacía la mención que si le ponen, si no lo delimitan de tal forma, pues va a quedar muy ambiguo y pues al final cuentos van a estar batallando, ¿no? Pudiera ser que se preste pues para que investiguen más si no lo delimitan, pero al final de cuentas hay que delimitarlo para que llegue hasta donde ustedes escojan, ¿no? Ok, gracias. Sí, porque le digo, ahí lo complicado, le digo, yo en su momento en la universidad escogí el narcotráfico en México y pues no lo delimité y pues tuve que hablar de Caro Quintero, de Ernesto Fonseca, de los Zetas, del cártel de Sinaloa, que de esto, que el otro. Si lo hubiera delimitado solamente al principio, pues solamente me hubiera limitado a hablar del cártel de Guadalajara y cómo crea todo esto, ¿no? Y pues, por ejemplo, en este tema de la prevención del delito, pues básicamente estoy agarrando 10 años y no me importa qué pasó en el 2025 y no me importa lo que haya pasado del 2014 para abajo, o sea, solamente me voy a enfocar en esos 10 años. Que pues si lo vemos a gran escala, pues sí, en 10 años pasan muchas cosas, ¿no? Hay distintos cambios de gobierno, y pues son tres generaciones distintas, pues no son personas muy parecidas, porque pues, si vemos las generaciones entre los millennials, la Z, la XY, pues son muy distintos a pesar de que los rangos de edad no están tan alejados, ¿no? Es ahí pues porque hay que delimitar el tema. ¿Alguna otra duda? ¿De cuántas cuartillas va a ser o no importa? No, pues lo pueden ajustar a una, dos, tres cuartillas. Les digo, yo en esa pues se la mostré y pues eran tres cuartillas, pero si se fijan, pues todo podría caber en una. Sí, o sea, básicamente que me pongan un tema que sí tenga, pues, para investigarse. Igual si me van a poner un tema que ya se ha investigado bastante, pues tampoco tiene tanto chiste, ¿no? Pero pues igual, sí, de todos modos como que me voy a poner tan exigente porque pues no es como que estoy pidiendo una tesis o un tema que no se ha investigado. O sea, pueden agarrar un tema que sí, ya, ya hay muchas fuentes, pero tengan en cuenta esto, que si es muy sencillo de encontrar, pues yo básicamente me voy a dar cuenta si lo copiaron o lo plagiaron. Pues. Ya básicamente es eso. Pues. Si habláramos de la violencia del noviazgo, pues es relativamente nuevo, ¿no? O sea, ya lleva 10 15 años más o menos que se está haciendo estos estudios.
Para las que no vinieron, les voy a mostrar dónde sacar pues estas fuentes, ¿no? Voy a poner la pantalla. Okay. Sí, miren, por ejemplo, cuando les pregunto a Google de dónde pudieran encontrar fuentes confiables para investigaciones, pues la primera es Google Scholar. Después viene Cielo, luego Redalic y luego Dialnet, ¿no? Vamos a Google Académico. Google Académico, lo abrimos y pues nos va a llevar hacia a las distintas fuentes que podemos, ya sea Cielo, Redalic, Dialnet, todo esto, ¿no? Por ejemplo, la última vez habíamos hablado de contaminación, ¿no? Contaminación ambiental. Se fijan, pues aquí me salen distintas fuentes, ¿no? Aquí puedo ponerle, bueno, en la parte izquierda nos dice pues de los rangos de la fecha, ¿no? Desde 2025, desde 2024, desde 2021, un intervalo específico donde puedo poner los años de aquel año, ordenar por relevancia, ya sea por fecha, incluso puedo buscarla por idiomas. Por ejemplo, incluso aquí nos menciona aquí cuántas veces se han citado, ¿no? Por ejemplo, la contaminación ambiental de México ha sido citado por 271 personas. La contaminación ambiental por ruido, pues 292. Bien, por ejemplo, si abordamos delincuencia, pues ya nos van a salir distintos, ¿no? Entre más específicos seamos, más nos va a dar. O sea, por ejemplo, aquí le pongo delincuencia en México, pero que fuera de delincuencia juvenil. Ya no me da más, ¿no? Incluso ya delimitado. Por ejemplo, yo manejo deporte escolar. Aquí nos habla la iniciativa deportiva, el deporte escolar, la transmisión de valores a través del deporte escolar y todo esto, ¿no? Dependiendo cómo lo busques, dependiendo de lo que me va a arrojar, ¿no? Incluso creo que ya voy a agarrar uno de estos artículos que no había visto. Entonces, ¿dudas hasta aquí de cómo buscar información? Todo bien, gracias. A su vez, algo que les voy a comentar, que también se los llevé a comentar a los del grupo del bloque pasado, pueden usar inteligencia artificial, pero hay que citarla como es debido, con referencia a APA y todo, incluso que ellos les ayuden para escoger un tema o, no sé, un marco teórico, o básicamente que les apoyen esta parte. O sea, básicamente es una herramienta. De todos modos, yo me daría cuenta si la inteligencia artificial se los hace, ¿no? ¿Por qué? Porque pues hay páginas donde se aparece de si es plagio o no. Digo, les pudiera ayudar, ¿no? Pudiera ser ChatGPT, el DeepSeek, no me acuerdo cómo se llama la otra página que es un poco más académica, pudieran decirle a la inteligencia artificial que, o sea, para que les apoye cómo citar, pues, porque pues, el cómo citar creo que es lo más complicado de hacer una investigación, pues, para que no se considere plagio, ¿no? Están las citas textuales largas, las citas textuales cortas, el parafraseo y todo esto, ¿no? Igual eso lo abordaremos conforme a las clases. Digo, es lo más complicado, ¿no? El saber citar. Ya incluso pues para las citas en APA, pueden poner así citas de APA. Bueno, aquí de todo ya se van a meter y por ejemplo ya nomás aquí le ponen el enlace de la página donde lo sacaron
y solito se los va a dar. Por ejemplo, vamos a espera. Déjenme sacar un tema. Ok, vamos a ver. Por ejemplo, ya aquí pongo las páginas. Y por ejemplo, pues ya me la cita, ¿no? Bien, aquí viene la parte esta donde dice entrada de lista de referencias, ya me la puso la iniciación deportiva y el grupo escolar, sacada de Google Books, la página. Y así se los va a manejar, ¿no? E incluso si no se las da como es, la pueden citar manualmente, ¿no? Aquí, por ejemplo, le van a poner citar manualmente, ya me dice, no, pues que es un sitio de web, es un reporte, es un video, artículo de periódico, un artículo de revista, y ya. Por ejemplo, aquí en un video. Por ejemplo, en el video, pues nos pone que es un video, cuál es el título, el nombre de la página. Aquí podemos poner los colaboradores que son los que lo hacen, o si lo hace una organización, cuándo se publicó el año, si tienen el mes, pues el mes y el día, y cuándo se metieron, ¿no? O sea, si se metieron hoy, pues hay que ponerle esta fecha, porque pues cuando se ponen las referencias, pues hay que poner cuándo fue consultada. Esto pues para saber, pues así que cuándo, que sí fue lo más actualizado que se pudo investigar. Ok, estamos viendo el enfoque cuantitativo. Ok, vamos al enfoque cualitativo, que básicamente este es ya todo lo contrario, ¿no? Parecido, pero este se basa en las cualidades, por eso el nombre, ¿no? Pues el enfoque cualitativo, aquí también se guía por áreas o temas significativos de investigación. Sin embargo, pues aquí se nos dice que en lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación, hipótesis preceda de alguna recolección o el análisis de datos, pues estos estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas, hipótesis antes, durante o después de la recolección y análisis de datos, ¿no? Por ejemplo, mi investigación pues es cualitativa. ¿Por qué? Porque pues yo creo que puede aportar o para la prevención del delito, pero no me consta. O sea, necesito probarlo y para eso voy a salir a entrevistar personas y voy a hacer encuestas, pero pues al final de cuentas pues no solamente me voy a basar en números, ¿no? Sino de las ideas y percepciones de la gente. Aquí se nos dice que pues con frecuencia pues estas actividades pues sirven y primero pues para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes y después para perfeccionarlas y responderlas, ¿no? La acción indagatoria pues se mueve de manera dinámica en ambos sentidos entre los hechos y su interpretación y resulta pues un proceso más bien circular en el que pues la secuencia no siempre la misma, pues varía con cada estudio, ¿no? Por ejemplo, si se fijan, el proceso cualitativo es muy distinto, ¿no? Por ejemplo, aquí pues parte de la idea 1, pero al final de cuentas pues pudiera llegar a la fase 4, luego me voy otra vez, o sea, si se fijan, esto no es como un caminito como el otro, sino que aquí puedo llegar a la fase 4 donde está la concepción del diseño del estudio y en base a lo que ya encontré en la literatura, pues vuelvo a replantear mi problema. Y entonces vuelvo a definir la muestra inicial del estudio y acceso a esta. Voy a la recolección de datos, vuelvo al análisis de datos y al final de cuentas tal vez vuelva y replantee el problema, la idea, todo para que pues al final de cuentas todo concuerde. Le digo, o sea, la que yo les mostré la semana pasada, pues ya no es parecida a la que voy a presentar.
¿Por qué? Pues ya se modificó bastante, ya ni la encuentro. A ver, déjenme ver dónde era ahí. Pero sí fue muy distinta a la que, no creo que usted, a la que le llegamos a ver si ya fue la que se hizo los cambios, porque era muy distinta a la de hace una semana y media. Y pues es el problema de cuando escoges una investigación cualitativa, porque pues esta, al final de cuentas, se les hace mención aquí, ¿no? De que la hipótesis la pueden tener, pero al final de cuentas la pueden modificar en base a lo que van encontrando. Y entonces se puede modificar, pues, digo, pues aquí dice, pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección. Y entonces estas investigaciones los van a llevar a volverse a replantear el problema para ver si, para que concuerde pues el título. Este, y les digo, pudiera ser que en base a todo lo que encuentran, como que, no, pues es mucho de dónde sacar información, entonces hay que delimitar la información. Les digo, yo quería hablar solamente, yo quería hablar a futuro de la prevención del deporte, pero tengo que basarme en datos y entonces estos datos pues los tengo que sacar de ciertos años. Y estos años, ¿cuáles fueron? 2014-2024. ¿Por qué? Pues son los 10 más recientes y 3 generaciones que pudiera estudiar. Este, pero pues todo tiene que tener su sustento, ¿no? O sea, claro, todo tiene que tener su veracidad y la forma de comprobarse. Les digo, pues más o menos aquí nos muestra, no, bueno, el libro nos habla de todo esto que yo les comentaba, ¿no? De que ya vamos en la fase 4, pero nos volvemos a ir a la fase 2 para volvernos a plantear el problema. Y todo esto, al final de cuentas, vuelven. O sea, básicamente es el problema de la cualitativa. Pues las características de aquí dice que el investigador o investigadora pues plantea un problema, pero pues no sigue un proceso definido, ¿no? Así que los planteamientos iniciales no son tan específicos como en el enfoque cuantitativo y pues las preguntas de investigación no siempre pues se han conceptualizado ni definido por completo. Aquí se nos dice que por la búsqueda cualitativa, pues en lugar de iniciar con una teoría y luego voltear al mundo empírico pues, para confirmar si está o no, o si se apoya de los datos y resultados, pues el investigador aquí comienza pues examinando los hechos en sí y el proceso pues desarrolla una teoría coherente pues para representar lo que observa, ¿no? Dicho de esta forma, dice, las investigaciones cualitativas pues se basan más en una lógica y proceso inductivo donde se explora y describe y pues luego genera perspectivas teóricas, ¿no? Van desde lo particular a lo general, por ejemplo, el estudio cualitativo típico donde el investigador entrevista a una persona, analiza los datos que obtuvo y saca conclusiones, ¿no? Posteriormente, pues, da la entrevista a otras personas donde, pues, analiza esta nueva información y revisa sus resultados y conclusiones. Así que del mismo modo efectúa y analiza más entrevistas, pues, para comprender el fenómeno que estudia. ¿Alguien que me pueda decir la diferencia entre una entrevista y una encuesta? Creo que una entrevista es cuando a una persona, bueno, a varias personas, pero les haces varias preguntas. Y una encuesta son menos preguntas a más personas. No, no sé. Sí, podría hacerse esta confusión, ¿no? La entrevista, pues básicamente son preguntas abiertas, donde yo pudiera decir, ¿usted qué piensa acerca del gobierno? ¿Usted cómo ha sentido el clima en los últimos días? Esta es una entrevista, donde pues la respuesta no la tengo yo, y la encuesta, pues básicamente yo le doy las respuestas y él me las contesta, ¿no? De que, ¿cómo está el clima de hoy? Ya le pongo ahí asoleado, eh, nublado, frío, o sea, yo le doy las variantes, pues, o sea, la persona que está siendo encuestada, él no me va a aportar ninguna otra. Igual si yo pongo otra, pues, ahí pudiera aumentar mis variables, pero
Eso es la diferencia más que nada en la encuesta, ¿no? O sea, el entrevistador, él ya te da las respuestas. Él nomás quiere saber, pues, si sabes o no al respecto del tema. Y en la entrevista, pues, te dan bueno, ellos buscan la percepción, tu perspectiva, todo esto que tú pudieras aportar a la investigación que el investigador no conoce, pues. Es ahí la diferencia entre la entrevista y la encuesta. La encuesta, básicamente, el entrevistador da las respuestas y ya tú escoges la que más se apegue a tu criterio y razonamiento. Y la entrevista, pues, esta no pudiera ser que la entrevista pues se acerque más a que se insinúe algún resultado, pero pues se supone que la función de la entrevista no es tal cual esta, ¿no? Sino que yo tengo que hacer la pregunta, ya si quiero una respuesta concreta, pues es dependiendo cómo yo formule la pregunta, ¿no? Pero ahí el detalle, pues, entre escoger un cuantitativo y un cualitativo, ¿no? Por ejemplo, pasamos a la tercera característica del enfoque cualitativo. Aquí se nos dice que pues en la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban la hipótesis, sino que se generan durante el proceso y se perfeccionan conforme se recaban los datos. Son estudios, son un resultado de un estudio. Por ejemplo, yo en una hipótesis puedo decir que creo que va a pasar esto y el otro con la investigación, y ya cuando llego a la conclusión, pues digo, no, pues entonces la hipótesis estaba equivocada y esto es lo que se logró entender. La cuarta característica nos dice que pues el enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados ni predeterminados completamente. Tal recolección pues consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes, ¿no? Donde sus emociones, las prioridades, experiencias, significados y otros aspectos más bien son subjetivos. Es lo que les decía, básicamente en el cuantitativo pues se van a encontrar estas entrevistas donde pues vas a saber qué es lo que piensa la gente al respecto de tal cosa. Aquí se nos dice también, resultan de interés las interacciones entre individuos, grupos y colectividades donde el investigador hace preguntas más abiertas, recaba datos pesados a través del lenguaje escrito, verbal y no verbal, así como visual, de los cuales describe, analiza y convierte en temas que vincula y reconoce sus tendencias personales. Debido pues a la preocupación directa del investigador, pues, se concentra en las vivencias de los participantes tal como fueron o son sentidas y experimentadas. Y nos dice que Patton define los datos cualitativos como descripciones detalladas en situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas observadas y manifestaciones. Básicamente es qué piensa la gente al respecto, ¿no? La quinta característica. El investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos como la observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, evaluación de experiencias personales, registro de historias de vida e interacción e introspección con grupos o comunidades. Luego viene que el proceso de indagación es más flexible y se mueve entre la respuesta y el desarrollo de la teoría, ¿no? Aquí el propósito consiste en reconstruir la realidad tal como lo observan los actores de un sistema social definido previamente, ¿no? Aquí nos dice que es holístico porque pues se aprecia de considerar del todo sin reducirlo al estudio de las partes, ¿no? Aquí por la aproximación cualitativa pues se evalúa el desarrollo natural de los sucesos, es decir, no hay manipulación ni estimulación de la realidad, ¿no? O sea, básicamente el investigador va a poner tal cual lo que le den. Aquí se nos dice que la investigación cualitativa pues se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del significado de las acciones de los seres vivos, sobre todo de los humanos y sus instituciones, ¿no? Aquí pues se busca interpretar lo que se va captando activamente. Eso es lo que les decía, ¿no? O sea, pues, las entrevistas. Básicamente en eso se basa un enfoque cualitativo. Aquí la novena característica dice que postula que la realidad se define a través de las interpretaciones de los participantes de la investigación respecto de sus propias realidades. De este modo, pues convergen varias realidades, por lo menos la de los participantes, la del investigador y la que se produce en la interacción de todos los actores. Además, pues son realidades que van modificándose conforme transcurre el estudio y son las fuentes de datos, ¿no?
Así que por lo anterior, el investigador se introduce la experiencia de todos los participantes y construye el conocimiento, siempre consciente de que es parte del fenómeno estudiado. Así, en el centro de la investigación está situada la diversidad de ideologías y cualidades únicas en los individuos. Luego viene que las indagaciones cualitativas pues, no pretenden generalizar de manera probabilística los resultados a poblaciones más amplias ni obtener necesariamente muestras representativas, ¿no? Incluso pues regularmente no pretenden que sus estudios lleguen pues a repetirse. ¿Por qué? Porque pues no siempre van a ser las mismas personas, incluso pues después de que se revele un estudio cualitativo, pues pudiera cambiar la perspectiva de la gente y cuando vuelvan a ser entrevistadas, pues ya no van a contestar lo mismo. Aquí la 12ª nos dice, el enfoque cualitativo puede concebirse como un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo visible, lo transforman y convierten en una serie de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. Se nos dice que es naturalista porque pues estudia los fenómenos y seres vivos en sus contextos o ambientes naturales y en su cotidianidad. Y se nos dice que también es interpretativo, pues intenta encontrar sentido a los fenómenos en función de los significados de las personas autoras. Ahorita vamos a ver las diferencias, pero les digo, pues cuando hablamos ahora sí que una investigación cualitativa, pues decimos que es aquella pues que se enfoca en entender las características, cualidades, significados de la experiencia, ¿no? Más que pues en medirlas numéricamente, ¿no? Aquí pues es apropiado especialmente pues, para los fenómenos sociales o comportamientos complejos donde pues importan las percepciones, motivaciones y contextos y pues ahora sí que cuando el investigador busca profundizar en calidad del fenómeno más que en la cantidad, ¿no? El enfoque cualitativo pues suele ser inductivo, ¿no? Donde parte de estas preguntas más abiertas y puede ir refinándolas pues a medida que avanza la recolección de datos, a la diferencia pues de la cuantitativa, donde pues una investigación cualitativa pues no prueba la hipótesis a través de estadísticas, sino que pues explora estas preguntas de la investigación, generando pues usualmente por las descripciones detalladas o teorías fundamentadas en los datos. Ahora sí que las características clave del enfoque cualitativo pues es el uso de los datos narrativos o visuales, ¿no? Les decía, las entrevistas, grupos focales, pudieran ser las observaciones de campo, documentos, videos, fotografías, mapas participativos, ¿no? Un análisis interpretativo buscando los patrones, categorías o temas recurrentes, donde existe pues el énfasis en la profundidad más que en la amplitud. Así que un investigador cualitativo pues reconoce su propia subjetividad, donde forma parte del proceso y busca reflexionar sobre ella en lugar de eliminarla pues completamente. En problemas socioambientales pues pudiera ser la perspectiva cualitativa, ¿no? Donde es indispensable pues para captar la dimensión humana y social, donde pues pudiéramos preguntar cómo se perciben e interpretan pues los habitantes de una comunidad, los cambios ambientales en su entorno, o pudiéramos preguntar qué significados culturales tiene un río o un bosque pues para la población, cómo eso influye a la conservación. Pudiera también preguntarse cuáles son las experiencias de las personas desplazadas por desastres naturales. Ya si hablamos de un estudio cualitativo en Tijuana, podría ser aquellas percepciones y actitudes de los residentes de colonias ribereñas de Tijuana ante el riesgo de inundaciones y contaminación del río, ¿no? E incluso podríamos tomar este caso de que pasó ahorita con las personas que vendían afuera ahí de la tercera etapa del río, ahí cerca de la clínica 1, de que pues los vecinos y todo esto, pues decían que pues estaba muy bien que la gente quisiera ser emprendedora y todo esto, pero pues al fin de cuentas pues ya estaba generando pues ratas, contaminación, mucho ruido, etcétera, ¿no? Incluso si a alguien le interesa, pues puede agarrar ese tema y lanzarse ahí a la tercera etapa del río para preguntarle a la gente qué piensa al respecto, ¿no? Por eso les digo, o sea, un investigador pues debe de convivir, ¿no? Con la comunidad donde hace estas entrevistas a profundidad con las familias que han sufrido podría ser las inundaciones,
ese contexto de los emprendedores, la calle del hambre, lo que se llama. Mm, sí, pues ahora sí que, pues cuando vemos de los resultados, pues un informe pues rico de testimonios directos, citas sexuales de los entrevistados, este, pues ahora sí que de temas comunes. Un ejemplo puede ser ese sentimiento de abandono por las autoridades, las estrategias informales de alerta entre vecinos, resignación contra exigencia. Ahora sí que son este tipo de hallazgos colectivos donde pues proporciona el contexto, la comprensión profunda que pues complementa las cifras, ¿no? Así que hay autores que dicen que la investigación colectiva pues busca explorar así que la complejidad de los factores que rodean un fenómeno y pues la variedad de perspectivas y significados que tiene para los involucrados, ¿no? El valor de descubrir aspectos que tal vez no se hayan pues considerado y que pues no afloran en un cuestionario estandarizado, pero que resulta crucial, ¿no? Así que pudiera salir que se descubre que las personas no usan los albergues en inundaciones porque pues, temen la seguridad de sus pertenencias, dato que pues no podría surgir de un análisis estadístico cuantitativo, ¿no? Así que pues es el tema, ¿no? Eh, las características claves del cuantitativo no sé si quedaron claras, pero pues básicamente es definir variables, ¿no? Recolectar datos cuantificables, este, el empleo de estadísticas descriptivas e inferenciales para analizar datos, ya sean pues pruebas de significancia, modelos matemáticos, o es que pues la fortaleza de la investigación cuantitativa pues es la posibilidad de generalización, ¿no? Y pues de precisar la estimación de las relaciones entre las variables. Así que pues medir la concentración de contaminantes en agua, aire y cielo, y, o sea, todo lo que sea un poco más científico, ¿no? Ya si hablamos de un estudio social, pues nos vamos un poco más a la cualitativa. Este, ya si nos vamos en una práctica contemporánea, pues lejos de ver si un enfoque cualitativo o uno cuantitativo sea un opuesto, pues podrían ser complementarios, ¿no? Hay proyectos de investigación, por ejemplo, socioambientales que pues adoptan metodologías mixtas, donde combinan pues ambas aproximaciones para obtener pues una visión más integral. Por ejemplo, mi trabajo pues es mixto. ¿Por qué? Porque uso estadísticas, entonces cuantitativo, pero como utilizo también la percepción de la gente, pues se vuelve cualitativo, pero como tiene los dos, es mixto. Les digo, si nos vamos a la materia ya de medio ambiente, pues pudiera ser un estudio ya de contaminación y salud, donde pues se incluye este componente pues cuantitativo, ¿no? Donde medimos la contaminación del aire y el análisis epidemiológico de pues, las tasas de asma en distintos distritos, junto al componente cualitativo, ¿no? De entrevistar a los familiares pues, para conocer cómo perciben la contaminación y si se toman las medidas de protección, cómo manejan el arma de casa. Y ahora sí que cuando se combinan, o sea, triangulan los datos numéricos con datos narrativos, pues el investigador pues puede correlacionarlos, bueno, ahora sí que lo objetivo con lo subjetivo, ¿no? Donde pues tal vez las mediciones muestran que un barrio tiene el aire más limpio que otro, pero pues las entrevistas revelan que pues los habitantes perciben más contaminación quizás por olor de una fábrica cercana, que pudieran haber una discrepancia, ¿no? Donde guíen las intervenciones tanto técnicas, donde pues se pueda revisar la fábrica para la emisión de olores, como comunicarla, ¿no? Informar a la población donde están los verdaderos niveles de riesgo. Pues ya hablando de todo lo que hemos abordado en esta clase, pues cuando vemos de los tipos de investigación, pues estos determinan el para qué y el cómo del estudio que decidamos escoger, ¿no? Si buscamos el conocimiento por el conocimiento mismo y hacemos la investigación básica, o si buscamos pues solucionar un problema inmediato, podemos hacer la investigación aplicada como les decía, ¿no?
Este, si los datos son números y queremos pues generalizar con la precisión, pues adoptamos el enfoque cuantitativo. Ya si son los relatos, contextos y buscamos pues comprender estos significados, pues usamos el cualitativo, ¿no? No existe un tipo mejor en términos absolutos, ¿no? Porque pues todos al final de cuentas cumplen un objetivo. Así que cada uno de estos pues se adecua a ciertas preguntas y complementa a los demás, donde pues existe una formación integral en un investigador, por ejemplo, este, no sé, eh, ¿qué pudiera ser? No, pues casi todos los ejemplos ya los abordamos, ¿no? Pues esto, pues más que nada, pues para conocer cuándo conviene cada tipo y ser capaz de combinarlos cuando la situación lo requiera, ¿no? En el contexto ya socioambiental, pues usualmente se encuentra la necesidad de todos, ¿no? Podría ser la investigación básica que pues nos dará el trasfondo teórico, ya sea pues como la ecología es fundamental de un ecosistema, la aplicada donde pues nos llevará a las acciones de cuál es la mejor manera para restaurar ese ecosistema degradado, o por lo cuantitativo donde nos permitirá medir impactos, cuál será el número de especies recuperadas tras la restauración, y lo cualitativo pues que nos puede ayudar a involucrar a la comunidad y comprender sus valores, ¿no? este, Dudas, preguntas hasta aquí. Yo nada más le pregunto para corroborar si nada más el miércoles entonces sería el tema, lo que vamos a investigar, el por qué y las preguntas, ¿verdad? Sí, pues básicamente el tema, el por qué vamos a investigar ese tema y las preguntas. Uh -huh. Sí, como les mencioné en la clase, bueno, en la primera clase, pues sí esta materia pues es muy teórica, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, la materia lo dice, ¿no? Fundamentos de investigación y ética. Si yo quisiera, pues nos vamos a lo ético, pero metemos en la ética más complejo de lo que parece. Pero pues sigamos con lo que compete a la investigación, ¿no? Incluso ya después lo abordaremos. Bueno, les dejaré que lean un capítulo específico del libro donde pues hable de esto. Pero pues, como se los hacía mención anteriormente, ¿no? Toda investigación pues se realiza en algún lugar, y pues en especial las problemáticas socioambientales, ¿no? Que pues se están inextricablemente ligadas pues con el espacio geográfico, ¿no? Ahora sí que deberá incorporarse en el diseño de investigación pues estas dimensiones de espacio, territorio y escala, que pues estas tienen, tienen significados distintos ya si nos vamos a las ciencias sociales o ambientales, ¿no? La primera es el espacio, que pues se refiere en términos generales pues al ámbito físico, ¿no? Donde pues ocurren los fenómenos, que puede entenderse como el escenario amplio en el que se sitúa un objeto de estudio, donde pues el espacio puede ser absoluto, pero pues también relativo, ¿no? Así que un ejemplo es que es mi trabajo, vuelvo a hacer mención de él, ¿no? Que lo estoy poniendo en Tijuana, Baja California, y así vamos a la segunda, que nos habla de un territorio, pues se suele definir como el espacio apropiado delimitado por grupos humanos, generalmente con implicaciones de propiedad, jurisdicción o identidad. Por ejemplo, en mi proyecto, pues menciono secundaria. Ese es el territorio que voy a manejar, las secundarias, con el espacio en Tijuana, Baja California. Uh, Igual pudiera moldarse en la investigación, ¿no? Pudiera entenderse como territorio de Tijuana. Pues ahora sí que, no sé, el territorio indígena Pumiajay, en parte de la región
Tijuana, pues básicamente cuando hablamos de territorio es un sentido más social, ¿no? Territorio pues implica el sentimiento de pertenencia y control sobre un espacio, ¿no? Un barrio donde pues los vecinos se organizan para cuidarlo se convierte en el territorio. Pudiera ser en la colonia El Morúa, en la ciudad de Baja California, le digo, el espacio sigue siendo ciudad Tijuana, Baja California, y en el territorio pudiera ser la colonia El Morúa. La tercera pudiera ser la escala, donde pues esta se alude al nivel de agregación o tamaño del espacio que consideramos, ¿no? Pudiera ser varias, pues múltiples de dimensiones donde está la escala espacial, pero para mí puede ser temporal, ¿no? Dependiendo del caso. En un caso del 2014 a 2024. Ya si hablamos en geografía y ciencias ambientales, pues hablar de escala es hablar de niveles como local, regional, nacional, global o microescala contra la macroescala, ¿no? Ahora sí que la escala define qué tan detallado general es nuestro análisis. Un mismo problema puede ser estudiado en escalas distintas. Por ejemplo, la contaminación atmosférica tiene una escala local, una escala regional y una escala global. Si nos enfocamos en lo local, pues es la calidad del aire en una colonia cercana a una fábrica. Si nos vamos a la regional, pues es el smog de toda la zona metropolitana. Si nos vamos a la escala global, es la emisión del CO2 que contribuye pues al cambio climático, ¿no? Ahora sí, cada escala revela pues las facetas distintas del problema, ¿no? Y a menudo las conclusiones de una escala pues no se aplican tal cual a otra, ¿no? Un ejemplo sería pues la contaminación que hay en Tijuana y la contaminación que hay en San Diego. O sea, pudiera creerse que es la misma, pero incluso pues los que cruzamos notamos la diferencia de que casi cruzamos la línea y ya se siente hasta el sol distinto desde el otro lado. Incluso respirar el aire allá de San Diego pues está más limpio, es como que dices, pero pues, si no hay ninguna barrera, no hay nada que limite el espacio del cielo y del aire, ¿no? Pero sí se nota pues muy distinto el aire de San Isidro y San Diego a la de Tijuana. Por eso a eso me refiero con la escala, ¿no? De que si es local, si es regional, si es global, pues sí pudiera afectar el estudio de investigación, porque de hablar de contaminación en la zona de aquí, pues muy distinta a la de Tijuana a la de San Diego. ¿Por qué? Pues, porque deberá ser importante pues tener la escala, el territorio y el espacio en una investigación, ¿no? Porque es un error común tratar pues el problema de manera aislada, ¿no? Es que que no se considere pues el contexto espacial en el que ocurre o se asuma que los resultados en un lugar o escala pues se aplican automáticamente a otro, ¿no? Incorporar este espacio, territorio y escala pues nos llevan pues a afinar nuestro diseño de investigación en varios aspectos. Así que pues pudiéramos hablar de la delimitación espacial clara del estudio, donde pues, al iniciar una investigación pues se debe definir dónde se llevará a cabo o a qué área se circunscribe, ¿no? Donde pues pudiera parecer obvio, pero pues en problemas socioambientales pues a veces los límites no son evidentes, ¿no? Pudiera hablar si investigamos la sobreexplotación de acuíferos en Tijuana, nos haríamos la pregunta si nuestro espacio de estudio es el municipio de Tijuana o si la cuenca hidráulica que abastece Tijuana pues trasciende en el municipio o incluso la frontera, pero pues Tijuana pues importa agua al río Colorado. Incluso ya nos ha hecho la mención de que estamos bajos con la cuota del agua que le debemos a Estados Unidos, pero pues ya, ¿cómo le damos algo que ya no tenemos? Pudiera también preguntarse de cómo la región binacional de San Diego, Tijuana, pues comparten estos recursos hídricos de cierto modo. Pues el delimitar el espacio claramente del estudio, pues sí puede influir, ¿no? No es lo mismo hablar de uno o del otro. Lo otro podría ser la consideración de las particularidades territoriales,
por ejemplo, si hablamos de colonias en Tijuana, no es lo mismo hablar de la Chapultepec a la colonia del Murúa o la colonia Castillo o el Refugio, o sea, básicamente pasamos de una colonia a otra, es muy distinto una a la otra. Este, pues es considerar esto, pues implica reconocer que ningún espacio es homogéneo. Cada territorio tiene sus actores, normas, culturas, dinámicas. Ahora sí que un investigador que ignore esto, pues podría diseñar una solución inviable, ¿no? Les digo, todo pudiera ser que en un estudio sale de tijuanenses, pero les digo, si nos vamos de una zona a otra, no son parecidos, pues, o sea, también hay que entender que Tijuana, pues, es una ciudad donde hay gente de todos los estados, y, o sea, si nos vamos a la gente de Baja California, es muy distinta a la de Querétaro, Guanajuato, la gente de Guanajuato, la de Sonora, a la de Sinaloa, Guerrero, Yucatán, incluso, pues, hay personas que vienen de otros países, ¿no? Como de Honduras, que son muy distintas, todas pudieran ser personas, todas podrán tener la misma edad, la misma formación, pero no son iguales, pues esa es a lo que voy a la hora de considerar por las particulares territoriales, pues incluso los partidos políticos, ¿no? Pudieran ser todos de un mismo color, pero todos tienen sus ideales, pues, o sea, no, no concuerdan en todo, pues. Ahí pues el considerar pues esta distinción, ¿no? De las particularidades territoriales y pues con la escala de análisis adecuadas pues podemos ver que pues elegir la escala correcta pues deberá ser crucial, ¿no? Si nos vamos a una pues, escala muy pequeña pudiera perder de vista el panorama general, pero si agarramos una escala demasiado grande, esto puede diluir los detalles importantes. Este, pues les digo, si nos vamos a calidad del aire, o sea, a escala local, pues podríamos medir los contaminantes de una esquina transitada y encontrar niveles altísimos, concluyendo pues que la situación es crítica. Pero ya si nos vamos a la mesoescala, que es a toda la ciudad, pues a ese punto pues pudiera ser que es el promedio urbano moderado. Pues imagínense que nos vamos a ver la contaminación allá por la macroplaza. Obviamente la contaminación no va a estar tan alta porque al lado está el Parque Morelos. Pero ya si nos vamos a un área donde casi no hay parques, ahí vamos a encontrar mayor contaminación, ¿no? Ahí pues un poco la importancia de la escala, les decía. En su momento yo investigué el narcotráfico, me tuve que aventar todo desde de Miguel Ángel Félix Gallardo hasta el cártel de Sinaloa, que bien pude haber solamente limitado al cártel de Guadalajara y quedarme en los años 80, los 90, ya 10 años. Pero tuve que aventarme 30 años de historia del narcotráfico. ¿Todo por qué? Porque no delimité mi tema. Y pues era tan joven y terco que pues que quise investigar eso y pues para andar haciendo modificaciones, pues creo que era más fácil estudiar todo que hacer las modificaciones para volver a reestructurar el tema y todo eso. Pues les digo, pues a veces es por eso la importancia de delimitar, ¿no? Este, y les digo, pues ya si hablamos un poco más de lo socioambiental, pues sí está más complicado porque pues ver cómo ocurren las cosas y ver una dimensión social activa, ¿no? Donde pues existen geometrías de poder, donde pues se pudiera decir que se atraviesan relaciones de poder desiguales, pudieran ser de diferentes lugares donde se conectan por flujo, ya sea dinero, contaminación, personas, y donde esas conexiones pues, reflejan y reproducen las inequidades, ¿no? Decía, por ejemplo, aquí en Tijuana las zonas industrializadas están vinculadas pues, con mercados globales, mediante pues, cadenas de producción, el poder económico de las empresas internacionales, pues que influyen en cómo se usa el territorio local, ¿no?
Ya cuando hablamos de fenómeno local, pues conviene preguntarse qué conexiones extraterritoriales existen. En Tijuana, pues muchos problemas ambientales locales se relacionan con las dinámicas globales, donde pues existen inversión extranjera, comercio internacional en la frontera, y pues del mismo modo, pues la noción del territorio pues implica que los actores locales puedan tener o no poder sobre lo que ocurre en su espacio, ¿no? Donde existe el asentamiento informal, donde los residentes quizá no tengan título de propiedad, y eso pues incide en que inviertan menos en cuidar el entorno. Luego pues también está en incorporar diseños de investigación, ¿sí? Donde pues en la práctica pues describir y justificar el contexto espacial, pues pudiera ser el planteamiento del estudio, pero si nos vamos a ya a la carrera de ciencias ambientales y zonas urbanas, pues un buen proyecto de tesis pudiera ser el de estudiar la contaminación en el río Tijuana, pero pues pudiera delinearse, ¿no? El estudio se enfocará pues en la porción baja de la cuenca río Tijuana, desde la presa de la L. Rodríguez en Tijuana hasta la desembocadura en el estuario de San Diego. Ya ya pues darle un poco más de limitación y solamente de que decir, ok, sí, yo voy a hablar del río Tijuana, pero yo voy a hablar de tal lado a tal lado y hasta ahí. Yo no tengo que llegar más allá de donde yo estoy diciendo que lo voy a investigar, ¿no? Pues les digo, el río Tijuana pues está el arroyo de la Mar, el cañón de los Laureles y básicamente está bien largo el río Tijuana. Pudiera hacer, no sé, una investigación sobre áreas verdes en Tijuana y cómo el efecto del bienestar social, donde pues, pues no sé, cómo pudiera ser las colonias de clase media con parques contra las colonias populares con pocos árboles, ¿no? Sí, pues es que es lo interesante, ¿no? De cuando haces pues el análisis del espacio, territorio y la escala en la investigación socioambiental, donde pues nos permitirá hacer una comprensión más completa y situada del problema, donde pues también nos ayuda a definir claramente dónde, a qué niveles estudiamos y reconocer las particularidades locales, ¿no? Eh, pues sí, pues ajustarlo a la realidad concreta de lo que se va a hacer. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Yo creo que hasta aquí la dejaríamos porque ya me di cuenta que sí está muy extenso esto de limitar la investigación. Les digo, ya llevo como 3 semanas intentando delimitarla y así. Ya con eso ya comencé ya el marco teórico, pero ahí ya comienza un poco más lo complicado de hacer las entrevistas y las encuestas. Si no tienen dudas hasta aquí, pues ya la dejaríamos por ahora.